Ahora nos corresponde estudiar la lección 1.6, donde veremos la aplicación de los criterios de congruencia de triángulos. Para comenzar tenemos el problema de inicio, donde se nos dice que, dado el pentágono regular, que es esta figura de 5 lados, explica por qué el triángulo ABE es congruente al triángulo EDA. Cuando dice ABE, usted se puede ubicar en los vértices siguiendo el orden de las letras, para que sepa a qué figura se refiere. Por ejemplo, en el caso de cuando dice el triángulo ABE, empezamos en A, seguimos en B y terminamos en E. Entonces ahí claramente usted puede observar cuál es el triángulo al cual se refiere. Luego tendríamos el triángulo EDA, empieza en E, que sería este, sigue con D y termina con A. Es decir, ahí claramente puede observar usted que se refiere a este triángulo. Entonces está comparando el triángulo que está aquí con el que he marcado en verde, tal cual ustedes lo están observando. Fácil. En el pentágono regular, la medida de sus lados y ángulos internos son iguales. Importante para que podamos resolver este asunto. Entonces tenemos este triángulo y tenemos este otro. Lo que está pidiendo es explicar por qué son congruentes. Entonces vamos a ver una serie de afirmaciones y las justificaciones pertinentes. En primer lugar, el lado EA es igual al AE. Cuando dice EA, se refiere a este lado y a E al mismo, pero está comparando dos triángulos diferentes. En eso tengan cuidado. Cuando dice EA, se refiere justamente al triángulo que estoy marcando ahorita, al de arriba, y cuando dice AE, se refiere al de abajo. Obviamente estamos hablando de un lado que es compartido. El lado que estoy señalando, este es compartido para los dos triángulos. Lo que está diciendo es que es el mismo lado para los dos triángulos. Entonces son lados iguales. Es decir, obviamente tiene la misma medida porque es el mismo lado para los dos triángulos. Porque es un lado común. Al ser un lado común, evidentemente la medida tiene que ser la misma. Esa es una primera consideración o afirmación. Luego, AB es igual a ED, es decir, AB, que es este lado, es igual a este otro. Pero ¿por qué podemos decir que son iguales esos dos lados que he marcado? ¿Qué me autoriza para decir que son iguales? ¿A qué se debe? Justamente a que originalmente eran lados del pentágono. Y como ya me dice el problema que es un pentágono regular, entonces sabemos que las figuras regulares se llaman así porque todos los lados son iguales. Por lo tanto, esa es razón suficiente para decir que el lado AB es igual al lado ED. ¿Qué hemos podido comparar en los dos triángulos? Nos hemos dado cuenta que ya tienen dos lados que son iguales. El primero, el EA, que es el mismo para los dos. Entonces tenemos que ese lado tiene la misma medida. Y ED y AB tienen la misma medida. Entonces ya tenemos dos lados iguales para poder decir que son congruentes. En este caso, la justificación era porque son lados del pentágono regular, son iguales. ¿Verdad? Pero de los dos triángulos que hemos comparado, hemos observado que ya tenemos dos lados iguales. Ahora comparemos ángulos. Primero tenemos el ángulo EAB. EAB. El ángulo que se refiere cuando le marque tres letras, aquí en el ángulo se refiere a, lógicamente, tres vértices de un triángulo. El ángulo al que se refiere es la letra de en medio. Entonces, en este caso, se referiría a este ángulo, este que estoy marcando, EAB. Entonces se refiere a este triángulo y el ángulo que está marcando es el A. Posteriormente tenemos el ángulo DEA. La letra de en medio es la que nos marca, DEA. DEA sería este ángulo. Entonces nos está diciendo que esos dos ángulos son iguales. Pero ¿por qué podemos decir que son iguales? Recuerden que originalmente esos son ángulos, de un pentágono. Entonces tenemos que este ángulo y este son iguales. Esos son los ángulos de los cuales me está hablando el problema, porque aquí tengo E y aquí tengo A. Entonces me está diciendo, esos dos ángulos son iguales, que justamente son ángulos de los triángulos. Entonces, si sabemos que son iguales, porque son parte del pentágono regular, ya podemos sacar una conclusión de los triángulos originales. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, ya vimos que este lado es igual que este. Por otro lado, también ya vimos que este lado es igual en los dos triángulos.
ya tenemos tenemos dos lados. Y por otro lado vemos que los ángulos, estos son iguales. Entonces, para poder concluir si son congruentes, ya tenemos dos lados y un ángulo, y eso es más que suficiente, porque por el criterio lado, ángulo, lado, podemos decir que son congruentes. ¿Por qué razón? Porque tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Cuando decimos ángulo comprendido, ¿a qué nos referimos? En este triángulo, vean, en este triángulo, el ángulo comprendido es este, es decir, lo voy a dibujar por aquí a un lado para que ustedes entiendan de qué estoy hablando. Se refiere a este triángulo, entonces nosotros tenemos que este lado es igual que este. El ángulo que está en medio es este, ¿verdad? Este es el ángulo A. Entonces, cuando usted tiene dos lados y el ángulo formado por esos dos lados, entonces podemos decir que son congruentes, porque lo mismo pasa en el otro triángulo. Lo voy a dibujar por aquí a un ladito para que ustedes puedan observar de qué estoy hablando. Entonces tenemos este ángulo, este otro ángulo. Bueno, en el otro triángulo este era E, ¿verdad? Y en este es A, pero bueno, son de la misma medida. Y aquí generamos que este lado, perdón, era igual que este otro lado. Entonces tenemos dos lados iguales, este y el ángulo formado por ellos. Entonces lo mismo pasa en los dos triángulos. Este lado es igual que este y tenemos el ángulo comprendido. Entonces eso es motivo suficiente para poder decir que los triángulos son congruentes. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que dos lados son iguales y porque ya vimos que el ángulo formado por esos lados también es el mismo. Entonces es motivo suficiente para poder decir que son congruentes los dos triángulos. A la serie de argumentos donde cada uno sigue de manera lógica los anteriores y cada argumento es fundamentado por otros ya comprobados, entonces se llama demostración. En el problema que acabamos de mostrar, las características de los lados y ángulos internos del pentágono regular y los criterios de congruencias son asuntos que están comprobados y la solución que acabamos de marcar es justamente la que se llama demostración. De manera similar van a proceder ustedes para resolver estos dos ejercicios que están en la página número 111.